Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre una persona muy importante en la historia del cristianismo, el apóstol Pablo. Vamos a conocer quién era, qué hizo y qué podemos aprender de él. Escuchen con atención porque la vida de Pablo es realmente fascinante. Niños, ¿y quién era Pablo? Pues Pablo, cuyo nombre original era Saulo, él nació en una ciudad llamada Tarso, que está en lo que conocemos como Turquía. Su familia era judía. Desde joven, Saulo fue muy estudioso y aprendió mucho sobre la religión judía. De hecho, era tan dedicado que se convirtió en un fariseo, un grupo de judíos que seguían muy estrictamente las leyes religiosas. Chicos, ¿sabían que antes Pablo se llamaba Saulo y le decían el perseguidor de cristianos? Al principio, Saulo no creía en Jesús y pensaba que los cristianos estaban equivocados. Por eso los perseguía y trataba de hacer que dejaran de seguir a Jesús. Incluso estuvo presente cuando mataron a Esteban, un discípulo de Jesús. Chicos, un día algo increíble le pasó a Saulo. Mientras él iba a camino a una ciudad llamada Damasco, de repente vio una luz brillante que lo dejó ciego y escuchó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le pidió que cambiara su vida. Después de este encuentro, Saulo se convirtió al cristianismo y cambió su nombre a Pablo. Chicos, Pablo nos ha dejado grandes enseñanzas y las escribió en varias cartas. Algunas de las más conocidas son las siguientes. Carta a los Romanos. En esta carta Pablo explica que todos necesitamos la gracia de Dios y que somos salvados por la fe en Jesús. También esta carta a los Corintios. Pablo escribió 2 cartas a los cristianos en Corintio. En estas cartas les enseñó sobre la importancia del amor, la unidad y la santidad. También esta carta a Gálatas. En esta carta Pablo habla sobre la libertad que tenemos en Cristo. Hay otra carta que es carta a los Efesios. Aquí Pablo habla sobre cómo ser una comunidad unida en Cristo y cómo vivir de una manera que refleje el amor de Dios. Niños, recordemos que Pablo, aparte de realizar estas maravillosas cartas, también hizo varios viajes para hablar de Jesús. En su primer viaje fue a lugares como Chipre y Galicia. Durante este viaje, muchas personas escucharon el mensaje de Jesús por primera vez y decidieron seguirlo. Hay un segundo viaje misionero de Pablo. Visitó lugares como Filipo, Tesalónica y Corintio. En cada ciudad, Pablo se reunía con las personas, les hablaba de Jesús y formaba pequeñas comunidades de cristianos. También hay un tercer viaje misionero. En su tercer viaje, Pablo pasa gran tiempo en Efeso, una gran ciudad. Allí enseñó a muchas personas y ayudó a fortalecer la iglesia local. También visitó otras ciudades para animar y fortalecer a los cristianos. En estos viajes aprendemos lo especial que era Pablo, ya que demostró su amor por Jesús, predicando el Evangelio a donde iba. Niños, Pablo tiene unas características de las cuales podemos aprender de ellas. La primera es que Pablo fue muy valiente al compartir el mensaje de Jesús. Viajó a muchos lugares,
a pesar de que algunas personas no querían escucharlo y lo ponían en peligro. En varias ocasiones fue arrestado, apedreado, a punto de matarlo, pero nunca dejó de hablar de Jesús. También Pablo dedicó toda su vida a enseñar sobre Jesús. Como lo vimos anteriormente, cuando escribió muchas cartas a diferentes iglesias y personas, y estas cartas ahora forman parte de la Biblia. En ellas Pablo enseña a los cristianos cómo vivir de una manera que agrada a Dios, cómo amarse unos a otros y cómo ser fuertes en la fe a Dios. Pablo tuvo que enfrentar muchos problemas, pero siempre fue paciente y confió en Dios. Incluso cuando estaba en la cárcel, seguía escribiendo cartas para animar a otros cristianos, para enseñarles sobre Jesús. También vemos una de las enseñanzas más importantes que Pablo nos ha dejado, y es sobre el amor. En su carta a los Corintios escribió que el amor es lo más importante de todo. Nos dijo que aunque pudiéramos hacer cosas increíbles, si no tenemos amor, nada vale la pena. Así, chicos, qué bueno poder aprender de Pablo, este personaje. Pablo fue un apóstol muy especial que nos enseñó sobre Jesús y cómo vivir como verdaderos cristianos. Pablo fue valiente, dedicado, paciente y amoroso. Su vida nos muestra que todos podemos cambiar y hacer cosas maravillosas si seguimos a Jesús. Aprendamos de Pablo a ser valientes en nuestra fe, dedicados a seguir a Jesús, paciente en las dificultades y amorosos con todos. Así es, y hoy le pedimos en oración a Papito Dios que nos ayude a ser imitadores de Pablo, que nos ayude a ser esos niños fuertes, valientes, esforzados, que aprendamos de sus cartas, de su ejemplo, de su valentía para compartir de la palabra de Dios. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy se levanten Pablos cada día, estos niños, y nosotros aprendamos, que estas palabras se queden en sus corazoncitos y en nuestro corazón, Señor, y la apliquemos en nuestro diario vivir. Así es, niños, que nos vemos la próxima clase, esperando compartir más y aprender más de la palabra de Dios.